Ya está. Muy bien, hermanos. Hoy nos corresponde ver la semana final. Voy a compartir mi pantalla para que podamos visualizar la separata. Nos corresponde ver la lección número 8 de nuestro manual. No hay número de páginas, pero es la lección número 8. ¿Ok? La semana final. Ahorita voy a compartir la pantalla para que podamos compartirla y vamos a avanzar. La clase pasada que tuvimos, hablamos acerca de los enemigos de Jesús, ¿verdad? Yo no sé Sí, quiénes estuvieron presentes, no, creo que de aquí casi todos estuvieron presentes. Y vimos cómo a lo largo de los 3 años, el Señor Jesucristo empezó su ministerio a medida que se fue acercando el día, el tiempo en cual él iba a ser, o iba a morir por nosotros, la persecución y los enemigos fueron en aumento. Y es más, creo que en el curso de ETE, si no recuerdo muy bien porque ya hace tiempo que llevé ETE, pero creo que en el curso de ETE inclusive dividen el último año como el año de la pasión, ¿verdad? Si mal no ya. recuerdo, ¿no? Porque es el año en el cual dividen, digamos así, la vida de Jesús en diferentes años, ¿no? Tiempos. Y creo que el último año le ponen el año de la pasión, en el sentido de que es el año en el cual él va a tener más persecución, sus enemigos van a ir en aumento, y finalmente va a ser traicionado por Judas, y finalmente todo va a desencadenar en lo que es su crucifixión, ¿no? La muerte en la cruz, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver qué evangelio, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál de los evangelios nos habla más de la última semana de la vida del Señor Jesucristo? A ver, ¿tienen alguna idea? De acuerdo a lo que hemos estado compartiendo de repente en otras clases, ¿qué evangelio es lo que nos habla más de la última semana de la vida del Señor Jesús? Eh, Juan, El evangelio de Juan. El evangelio de Juan nos habla mucho de la última semana. Es más, desde el capítulo número 12, Juan tiene, ¿cuántos capítulos tiene el evangelio de Juan? Juan tiene 21 capítulos, ¿no? sí, Y desde el capítulo 12 hasta el 21, hasta el 21 nos habla de la última semana de la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Y eso vamos a ir viendo. Entonces, si Juan nos habla bastante, ¿no? Tal vez el que nos da también muchos detalles de la crucifixión, ¿no? Es Lucas, ¿no? Lucas, si bien no da tanto detalle como Juan de la última semana, sí, Lucas nos da bastantes detalles acerca de la crucifixión, de los eventos previos a la crucifixión, ¿no? A la resurrección también. Pero Juan específicamente nos habla bastante de la última semana, ¿no? Entonces, ahí en una separata, ahí ustedes tienen, voy a compartir mi pantalla. eh, a ver, voy a agrandarlo un poquito para que se pueda ver bien. A ver, creo que aquí es. No me estoy equivocando. No, aquí. Ahora sí, creo que se ve bien, se ve mejor, ¿no? sí. La última semana. Muy bien, entonces vemos ahí en la última semana. El propósito de esta lección es, a ver, ¿alguien que me pueda leer el propósito? Dice familiarizarnos con los eventos de los últimos días de Jesús y así valorizar más aún su amor, fidelidad y poder para redimir al hombre pecador en medio de la muerte en la cruz. Ujú. Entonces, el propósito de esta lección es familiarizarnos un poco con los eventos de los últimos días, ¿no? Familiarizarnos, pueden subrayar con los eventos de los últimos días de Jesús y así valorizar, o sea, valorar, mejor dicho, ¿qué sería, no?
creo que aquí se han equivocado, han puesto valorizar, es valorar, Valorar, ¿no? Valorar, es, ¿no? sí, es valorar su amor, su fidelidad y poder para redimir al hombre pecador por medio de su muerte en la cruz, ¿no? Entonces, ahora nosotros sabemos que cuando se dice los últimos días de Jesús, se está hablando de los últimos días en su vida en la tierra, ¿no? Porque Jesús, su existencia como tal, nunca, nunca acabó, ¿no? Él es Dios, Él es eterno, pero su vida terrenal sí tuvo fin, ¿no? Cuando Él murió en la cruz y obviamente resucitó, ascendió a los cielos, ¿no? Como también el mismo Señor Jesús va a decir, a él nadie le quitó la vida, ¿no? Sino que Él la dio, su libre voluntad, Él tiene poder para darla y tiene poder para volverla a tomar, ¿no? Entonces, el Señor Jesús dio su vida por nosotros, no se la quitaron, ¿no? Él tenía el poder, como se recuerdan cuando Pedro allí en el Getsemaní, ¿no? En el huerto de Getsemaní, cuando los soldados van a ir a prender a Jesús y Pedro sacó una espada, ¿no? Sacó una espada y corta la oreja de uno de los soldados, ¿no? Y Jesús le va a decir a Pedro, Pedro, pon la espada, no hagas esto, ¿no? O sea, ¿acaso no crees que puedo decirle a mi padre, orar a mi padre, ¿no? Para que me envíe una legión de ángeles para que me defienda? Entonces vemos que el Señor Jesús en todo tiempo era muy consciente de que él estaba dando su vida, ¿no? Él podía haberse librado, pero él se sometió a la voluntad de su Padre, porque ese era el plan de Dios para la salvación de la humanidad, ¿no? El plan de Dios tenía que ver con la redención, y esta redención se iba a dar a través de la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? A favor nuestro, ¿no? A favor de nosotros. Entonces, qué importante es poder conocer estos eventos para poder valorar más su amor, ¿no? Recordar y valorar más esa fidelidad y aún el poder del Señor Jesucristo mostrado en la cruz, ¿no? Para salvar al hombre, ¿no? Al hombre pecador. En la introducción se nos menciona, hay 3 puntos, dice, eh, a ver, alguien que pueda leer los 3 puntos. El primer punto, a ver, hermano Eduardo o Fernando o William o hermana Maggie, a ver quién, ya que somos poquitos para participar un poquito, no se me duerman. Ya, A ver, aunque nos ¿vale? conocemos todos los eventos de los últimos días, la Biblia nos menciona un buen número de ellos. Ujú. No conocemos en realidad todos los eventos, ¿no? De los últimos días, pero lo que necesitamos conocer, creo que lo que Dios ha permitido que nos llegue es lo que nosotros necesitamos conocer de esos últimos eventos. Y como les dije, el Evangelio de Juan nos habla más a detalle, ¿no? De esos últimos eventos de la última semana. ¿Qué más? A ver, el punto número 2 que dice. Por falta de espacio únicamente estuviéramos. ¿Se escucha, profesor, mi voz? Sí, 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 sí se Sí, sí, escucha, hermano. hermano. Ah, gracias, porque estaba mal mi micro. Me Sí quedé. se Por escucha. falta de espacio únicamente estuviéramos los Estudiaremos, principales. estudiaremos. Estudiaremos los principales. Ajá. Utilice su Biblia para investigar y responder. Ujú. ¿Y el 3 qué dice? Lea el relato de la última semana en cada evangelio. Mateo 21 a 28, Marcos 11 a 16, Lucas 19 y 29, al Ajá. capítulo 24, Juan 12 al 20. Ajá. Ahí nos damos cuenta que los 4 evangelios hablan, pero el que más habla es el evangelio de Juan, ¿no? Nos da más detalles, nos da más detalles, ¿no? Es más, Juan nos da más detalles en lo que respecta a Jesús, algunos detalles de Jesús. Por ejemplo, Juan nos habla de la oración de Jesús,
las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, ¿no? O sea, son algunos detalles muchísimo más específicos que demuestran inclusive la deidad del Señor Jesucristo. Juan nos da más detalle. Muy bien. Vemos ahí en orden cronológico de los eventos, ¿no? Tenemos ahí el sábado. El sábado, que era el último día de la semana, ¿verdad? Porque el calendario judío, el primer día de la semana era el lunes, perdón, el domingo, Amigo. ¿no? El domingo era el primer día de la semana. El sábado era el último día de la semana, ¿no? Vemos que el sábado llega a Betania, cerca de Jerusalén, a la casa de María, Marta y Lázaro, donde le preparan una cena, ¿no? Esto ya es posterior a la resurrección de Lázaro, porque en el capítulo 11 Lázaro había resucitado, Jesús había resucitado a Lázaro. Recordemos que precisamente este evento de la resurrección de Lázaro hizo que muchos de los aún fariseos creyeran en Jesús, y esto aún intensificó aún más el odio de los religiosos hacia Jesús, ¿no? Quisieron matarlo, querían matar también inclusive querían matar también a Lázaro, ¿no? Eso dice en el versículo 10 del capítulo 12, se menciona que los sacerdotes acordaron también de la muerte de Lázaro, porque obviamente a causa de él, muchos judíos se estaban apartando y creían en Jesús, obviamente por la resurrección, habían sido testigos de la resurrección, ¿no? Entonces, en el capítulo 12, del versículo 1 y 2, ¿qué dice? A ver, alguien que pueda leer Juan 12, 1, 2. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y Ah, le ahí está. hicieron, y le Sí, hicieron sí. allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Ahí está. Entonces vemos allí, Lázaro ya resucitado. Y miren, dice 6 días antes de la Pascua, eso podemos subrayar, 6 días antes de la Pascua, ¿no? Entonces vemos que era la última semana, ¿no? Ya prácticamente la última semana, porque el Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Eh, el día jueves celebró la Pascua con sus discípulos, y es al siguiente día viernes crucificado, ¿no? Es Claro, crucificado y finalmente el domingo resucita, ¿no? Entonces ya. vemos que precisamente en este capítulo 12 del Evangelio de Juan se nos va a empezar a narrar los eventos de la última semana. Y vemos que en el contexto, que es lo que, previo a esta última semana, la resurrección de Lázaro, ¿no? Y es interesante porque Jesús hace una declaración antes de que resucite a Lázaro. Él dice, yo soy, ¿recuerdan? En el capítulo 11, versículo 25, ¿qué dice? Yo soy, ¿De qué soy? 11. 11:25, Yo antes de soy la la resurrección. resurrección. Yo soy la Yo resurrección y soy la la vida. El que cree resurrección en y la mí, vida. aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Vemos cómo el Señor Jesús, eh, poco antes a su muerte, Él hace esta declaración, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús iba a ser el primero en resucitar, ¿no? Eso también nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Que Jesús fue el primero en resucitar, primicias, o sea, su resurrección es un ejemplo o es el modelo sobre el cual se van a dar todas las demás resurrecciones de los hijos de Dios cuando sean los últimos tiempos, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia, ¿no? O sea, vamos a resucitar como Jesús resucitó, ¿no? Él es todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué importancia especial tenía para los presentes esta cena? Esta cena, ¿a qué se refiere? ¿Qué cena se está refiriendo? Eh, a esta cena que están teniendo, ¿no? Con María, Marta y Lázaro, ¿no? Dice que ahí se menciona, ¿no? Que hicieron una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él, ¿no? ¿Qué importancia especial tenía para los presentes esta cena? ¿Qué podemos poner allí, según lo que podemos ver después?
creo que nos marca también el día, ¿no? La importancia de los 6 días, ¿no? Como para Sí, o también podemos, recordemos que para los presentes, ¿quiénes estaban presentes en ese momento, en la cena? Lázaro y Lázaro, María Marta y y Marta. María. ¿Qué, para ellos, de qué especial tenía esta cena? Era la última Lucía. cena que iba a tener con Jesús, Claro, porque Jesús ya después de esto ya no iba a volver, ¿no? Porque iba a ya se iniciaba su Su semana de despedida, previa. ¿no? Claro, ya no iba a volver a ellos, o sea, él era la última cena en la cual ellos iban a tener con Jesús antes de su crucifixión, me refiero, ¿verdad? claro. O sea, personalmente con Lázaro y con María, ¿no? Exactamente, de manera personal con Lázaro, con María y con Marta. Y en esta cena también se da un evento muy importante, que es el ungimiento de Jesús, ¿no? Porque se menciona que María tomó un perfume de nardo puro y lo ungió los pies de Jesús, sus cabellos, y la casa se llenó del perfume, dice, ¿no? Y es ahí donde Judas Iscariote reclama, ¿no? ¿Por qué se ha desperdiciado este perfume, ¿no? Se podía haber vendido, dado de comer a los pobres. En el versículo del 4 al 6 del capítulo 12 menciona ello, pero en realidad él no se preocupaba por los pobres, porque era ladrón, No, ¿no? pero Entonces vemos que a partir de este evento, aunque el pasaje no lo dice, Judas ya comenzó a evidenciar y se comienza a evidenciar sus verdaderas intenciones, ¿no? Recordemos que ya ha pasado, ya estamos cerca estamos prácticamente entrando a la última semana y Judas, a pesar de que ha vivido con Jesús 2 años, casi 3 años, su corazón no ha cambiado, ¿no? Aún mantiene sus intenciones egoístas, aún mantiene, eh, eh, y es más, pareciera que se ha endurecido más todavía, ¿no? Y eso es algo como Dios, Jesús le dio oportunidad a Judas hasta el final para que él pueda creer en él, para que él se arrepienta, ¿no? Pero vemos cómo Judas endureció más su corazón. Y creo que es algo muy importante que nosotros debemos aprender para nuestras vidas, porque nosotros podemos estar cerca de Jesús, pero aún así, si no nos arrepentimos, si no le pedimos si no pedimos a Dios que toque nuestros corazones, podemos endurecernos, aún siendo creyentes, ¿no? Podemos estar cerca de Jesús en el sentido de físico, bueno, en el caso de Judas era físico, pero a la vez estaba lejos, ¿no? Su corazón estaba lejos de Jesús. Nosotros podemos estar en la iglesia, pero nuestro corazón puede estar lejos de Jesús, ¿no? Entonces, qué importante es a medida que vamos conociendo más a Jesús, pedirle que Él obre en nuestras vidas, que nos cambie, que al ver nuestros propios errores o nuestros propios pecados, permitamos que Él obre en nuestra vida, que Él nos transforme, que Él nos limpie, ¿no? Eh, Eso fue lo que pasó con los demás discípulos, ¿no? Pero Judas no cambió. Es algo triste, Judas no cambió, es más, empeoró, ¿no? Se endureció más. Y vamos a llegar al domingo, el domingo que es la entrada triunfal, ¿no? Entonces vemos el domingo, ya es la entrada triunfal, Jesús llora sobre Jerusalén, eso está en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, y se encuentra ese evento cuando Jesús entra, ¿no? Llora, perdón, entra a Jerusalén, Jesús llora sobre Jerusalén, ¿no? Conocemos ese evento, ¿verdad? Cuando Jesús llora por Jerusalén. Después encontramos también el día lunes, donde Jesús seca la higuera, otro evento, ¿no? ya, Seca la higuera, purifica el templo también, ¿no? Recordemos cuando Jesús echa a los mercaderes, ¿verdad? ya, Echa a los mercaderes, eso nos habla Mateo capítulo 21, versículo 12 al 22, se nos menciona también ese evento en Mateo 21, del 12 al 22.
donde Jesús echa a todos aquellos que vendían, que habían hecho un comercio de la casa de Dios, ¿no? Eh, y también encontramos el paralelo en Marcos 11, en Lucas 19, 28, 44. No vamos a leer todos esos versículos porque no va a tomar mucho tiempo leer ellos, pero tenemos ahí la referencia. Más que todo es para que podamos conocer un poco la cronología de los eventos de la última semana, viendo los evangelios, ¿no? Viendo más o menos el orden en el que aparecen en cada uno de los evangelios. Hermanito, una consulta. Sí, En cuanto, digamos, a la entrada triunfal que tuvo Jesús en Israel, perdón, ahí en Jerusalén, se estaba cumpliendo, creo que una profecía, ¿no? Dicho en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿O no? No sé si había había una escuchado eso, pero quería tener la certeza de sí, hay una profecía en la cual se anunciaba, ¿no? Que el Mesías entraría eh, sobre un pollino, ¿no? Sobre, cierto. ¿no? Sobre un pollino, ¿no? No, ahorita no tengo a la mano el texto exacto, pero sí, obviamente esta entrada triunfal, esta entrada a Jerusalén, eh, daba cumplimiento a una profecía en la cual se mencionaba que el Mesías entraría sobre un pollino, ¿no? Sí, sí, Que bueno, así más o precisamente, menos tenía una idea más o sobre menos un por animal dónde de iba. carga, ¿no? Sobre eso precisamente se cumple, ¿no? Esa Mm, profecía. Vemos también el día martes, ya se da el último día en el templo, ¿no? Está ahí narrada en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 20, ¿no? Y en este último día en el templo se van a dar varios eventos también, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí están más o menos algunos de los eventos que se van a mencionar en estos capítulos, tal vez los más importantes, ¿no? Por ejemplo, Mateo nos habla perdón, se da la pregunta acerca de la autoridad de Cristo, ¿no? Le preguntan, ¿con qué autoridad se, ¿no? Y Jesús les va a responder y les va a decir, ¿recuerdan esa pregunta que le dice a Jesús, ¿no? Si el bautismo de Juan venía de Dios, o venía del cielo, o venía de fuera de los hombres, ¿no? Y los religiosos no le pueden responder, ¿no? Y Jesús ah, también le dice, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto, ¿no? Entonces ahí vemos ese episodio de Jesús con los religiosos preguntando por su autoridad, por qué él enseñaba, con qué autoridad había tirado a los mercaderes, ¿no? Etcétera, ¿no? La parábola de los dos hijos también se menciona en Mateo, ¿no? Esta parábola de los dos hijos, ¿no? Que se menciona también en Mateo, donde Jesús también la va a relatar en esta última semana, en este último día en el templo, en el día martes. La parábola de la viña, ¿no? La parábola de la viña que está en Mateo, Marcos y Lucas, donde de esta parábola de la viña hablaba en realidad, era una parábola en la cual Jesús estaba de alguna manera mencionando lo que iba a pasar con él, ¿no? ¿No? Porque Jesús habla acerca de que un hombre tiene una viña y lo encarga a unos hombres y después manda a un obrero a que le pida, o sea, manda a un obrero para ver cómo está la viña y lo golpea, manda a otro obrero, lo golpea y decide mandar a su hijo y al final a su hijo lo matan, Lo ¿no? matan. Mm, ¿No? Y dice que los fariseos, los religiosos se molestaron, o sea, se enfadaron más porque sabía que se estaba refiriendo a ellos, ¿no? Entonces vemos cómo todas estas parábolas ya de alguna manera son parábolas que nos estaban llevando, precisamente Jesús estaba ya anunciando lo que iba a pasar, ¿no? El así es. cumplimiento también de las profecías de que él iba a morir en la cruz, ¿no? La parábola de Ah, las bodas también está en Mateo, ¿no? Las bodas del Cordero, ¿verdad? Que es un evento ya de los últimos tiempos, ¿verdad? También así. encontramos los herodianos y el tributo a César, ¿no? Eso también encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, cuando a Jesús le preguntan si es lícito dar impuestos, si es lícito dar, ¿cómo se llama? Dar el impuesto al César, ¿no? Y en ese evento trataron de poner una trampa, ¿no? De poner una trampa para que
los romanos puedan escuchar acusarlo de que está hablando en contra del César, ¿no? Pero vemos que Jesús le dice no. Muy conocido respuesta del Señor Jesucristo cuando dice, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Aceptar. Dios, Porque es de ¿verdad? Dios. Así es. Ujú. Exactamente, ¿no? Ahí está los Herodianos. Todos esos episodios se encuentran, son parte de la última semana, porque son los últimos eventos en el templo. El último día que Jesús estuvo en el templo, el día martes, ¿no? O sea, Después, sí, hermano, o sea, fue la semana donde más fue visible todas la mayoría de enseñanzas, ¿no? no mayoría, pero sí muchas enseñanzas que tenían que ver con su autoridad, también con los últimos tiempos, Claro. también muchas enseñanzas que tenían que ver con finalmente el plan de Dios de que él iba a ser eh, entregado, ¿no?, a la muerte, ¿no? Y finalmente de que su pueblo lo iba a rechazar, ¿no? De que había, como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, No lo ¿no? recibieron. Pero a cuantos recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos también allí los fariseos y el primer mandamiento, perdón, los saduceos y la resurrección, ¿no? Este evento que se da cuando comienzan a discutir, ¿no? Entre los fariseos y saduceos, ¿por qué? Porque Jesús les habla de la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Recordemos que vimos la última clase, que los saduceos no creían ni en espíritu, ni en ángel, ni en la resurrección, ¿no? Ellos no creían, a diferencia de los fariseos que sí creían en la resurrección. Entonces, cuando Jesús les sale la resurrección, obviamente fue un conflicto para ellos porque ellos no creían en la resurrección, ¿no? Y ahí se da cuando le preguntan a Jesús, ¿no? Eh, Cuando le preguntan a Jesús acerca de que si un hombre ha tenido una esposa y si murió sin tener descendencia y después su hermano la tuvo y también murió sin tener descendencia y así los otros hermanos también y nunca tuvo descendencia, ¿de quién va a ser mujer en la resurrección? Y ahí Jesús les va a decir que ellos están cometiendo un error, ¿no? Por la ignorancia que tienen acerca de la resurrección, porque en la resurrección no se van a dar en casamiento, ¿no? ¿No? Y finalmente también Jesús habla acerca de que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿no? Porque es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y para él están vivos, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas se dan, ¿no? En esta este día martes. Los fariseos y el primer mandamiento también, ¿no? El primer mandamiento, Mateo, Marcos y Lucas, donde le preguntan, ¿no?, ¿cuál es el primer mandamiento?, ¿no? Y sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Y en este mandamiento se cumple toda la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces vemos ahí también ese momento. Después también, también se menciona en Mateo, Marcos y Lucas la pregunta que Jesús hace, ¿no? De quién es hijo, si el Mesías es hijo de David, ¿no? Y si es hijo de David, ¿cómo le puede decir y David su señor, ¿no? Entonces hay una pregunta, ¿no? O sea, si Jesús le pregunta, ¿no?, ¿de quién es hijo el Cristo?, ¿no? Y los fariseos le respondieron que era de David, ¿no? Y Jesús se le va a decir, entonces, ¿cómo David en un salmo le dice, hablando de lo del Mesías, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿no? Hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies? Entonces, si es su hijo, ¿cómo le va a decir el Señor? Ahí nadie quiso preguntarle nada más, ¿no?, a Jesús, ¿no? Nadie más le Sí. quiso preguntar nada a Jesús, Le ¿no? decía David. Ujú. Claro, no sabemos que humanamente hablando Jesús sí descendía de David, pero Jesús en realidad era hijo de Dios, ¿no? Y obviamente el Mesías